civiles. En el derecho penal existe un código penal, que es la parte sustantiva, y para aplicar el derecho penal necesitamos el derecho procesal penal. La parte sustantiva consiste en el es y la parte adjetiva consiste en el cómo. Es decir, cómo vas a aplicar la norma sustantiva. En esta materia, en derecho constitucional, se estima que también existen procedimientos, mecanismos que la propia Constitución establece como frenos, como contrapesos al propio poder. De allí entonces que surge una ley de amparo del artículo 107 constitucional. Existen también para la ley de amparo para crear la figura del amparo como herramienta de defensa de los derechos fundamentales del gobernado. Sería entonces la ley de amparo una norma procesal y también pudiera ser una norma sustantiva. Pero la ley de amparo en el procedimiento nos indica desde el plazo del que tenemos para impugnar mediante amparo un acto de autoridad que consideramos lesione nuestros derechos fundamentales. Pero también la propia Constitución, en estos artículos 105, 107, establece otros mecanismos de defensa de la propia Constitución, como lo son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, de tal forma que constituyen herramientas procesales para hacer valer el derecho sustantivo, que es el derecho constitucional. De ahí, pues, que el derecho procesal constitucional se refiere a los procedimientos que la Constitución y las leyes reglamentarias establecen para defender a la propia Constitución. Y hacia dónde enfocamos o dirigimos la defensa de la Constitución, nada menos que hacia el Poder Judicial, que al final de cuentas, por eso sería poder, porque interpreta la Constitución. No tiene la fuerza de un poder ejecutivo ni un poder legislativo para crear leyes, pero sí tiene la fuerza de interpretar la norma fundamental y de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Entonces, por eso se requiere que tengamos un poder judicial fuerte, sólido, no domesticado hacia el Ejecutivo, que establezca que si una norma que crea el legislativo y que la publica el Ejecutivo, la vaya a ejecutar, si esta es inconstitucional, así lo declare el Poder Judicial y la norma cesa en su función, de tal forma que, insisto, el derecho procesal constitucional es ese conjunto de procedimientos que se establecen desde la propia Constitución y leyes reglamentarias, como sería la ley de amparo, para defender a la propia Constitución. ¿De quién la vas a defender? Pues la puedes defender del propio Poder Legislativo, que cree normas que se apartan de la propia Constitución y que quizá el propio Ejecutivo es el que quiere que la apruebe esas normas, como está ocurriendo ahora. Entonces, es muy importante que, haciendo uso del derecho procesal constitucional, se equilibren las fuerzas del poder, porque de otra manera un poder puede tornarse en dictatorial, como pudiera serlo el que ejercite un ejecutivo que no tenga ningún freno
ni ninguna limitación en el ejercicio de su actividad y la tornaría arbitraria y de atropello a los derechos fundamentales. No sé si haya alguna pregunta al respecto. Yo me quedé con una duda, sobre el derecho adjetivo y el sustantivo. ¿Me puede replantear esa? Sí, mira. El sustantivo consiste en el es. Por ejemplo, en la materia penal, el Código Penal, que es la parte sustantiva, te describe los delitos: homicidio, robo, despojo, etcétera, ¿sí? Y el derecho procesal penal es el que te indica cómo debe de actuar la autoridad frente a ese que comete el delito. ¿Sí me doy a entender? Desde que lo denuncien, si no lo detuvieron en flagrancia, que se integre una carpeta de investigación, que se pida la orden de aprehensión. Todo eso, ¿quién lo indica? El procedimiento. ¿Sí me doy a entender? En la materia mercantil, la parte sustantiva, por ejemplo, un pagaré. Te dicen que es un pagaré la ley de títulos y operaciones de crédito. Pero ¿cómo vas a proceder contra aquel que no te paga el pagaré a su vencimiento? Te vas al procedimiento que está en el Código de Comercio y te dice tendrás que hacer una demanda y bla, 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 vas a reclamar esto, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, el procedimiento es el camino que vas a seguir para aplicar el derecho sustantivo, ¿sí? En materia constitucional, te lo da el derecho procesal constitucional a través de diversas acciones. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio de amparo, son herramientas procesales derivadas de la propia Constitución, que es, de alguna forma, la parte sustantiva. La Constitución establece partes sustantivas y partes adjetivas, es decir, cómo vas a aplicar lo sustantivo. ¿Sí me di a entender? ¿Sí, Sí, me Mario? quedó muy claro. Muy bien. Me quedó muy claro, gracias. Vamos continuando entonces. Compañera, ¿puedes pasar de diapositiva, por favor? Bueno, el siguiente tema son el siguiente subtema, por así decirlo, son las concepciones del derecho. Y pues el libro nos marca, creo que solamente tres: la etimología del derecho, el derecho siendo una palabra polisémica, porque tiene muchas definiciones, 25 según la RAE, y el derecho, pues, por García Maínez, que creo que pues, la mayoría lo conocemos o nos acordamos de ello. Y Maínez inicia con el análisis con los juicios enunciativos y normativos, donde establece una distinción entre el ser y el deber ser. Y para el que le quede duda, el juicio normativo es el deber ser establecido con una norma, en una norma, y el enunciativo hace alusión a los hechos que acontecen en una realidad. Fer, si quieres, le puedes cambiar para que la compañera Mari continúe. Pues bien, compañeros, conforme a lo que nos ha estado presentando nuestro maestro y nuestro compañero Ricardo, el derecho como razonamiento o disposición, les voy a leer la diapositiva y se las voy a explicar. El derecho como razonamiento o disposición puede ser definido como aquel derecho mismo que se muestra como un conjunto de preceptos que dirigen la conducta humana hacia la consecución de fines que son considerados adecuados por una determinada comunidad en un tiempo y un espacio determinado. ¿Esto qué quiere decir? Dicho razonamiento, pues básicamente es encaminado a crear leyes y normas conforme a un territorio y época actuales. Es por ello que se pueden abrogar, derogar y adicionar las leyes mismas que pues deben ser fundamentadas en base a nuestra Carta Magna, y es por ello que día a día hay reformas. Bueno, Entonces, permítame añadir algo. El derecho es dinámico, igual que la propia sociedad.
o la sociedad es dinámica y como consecuencia de ello el derecho también debe ser dinámico. Es decir, yo comentaba hace rato en otro grupo que era impensable hace 10 años el divorcio incausado, ¿sí? ¿Y por qué ahora lo tenemos en la norma? ¿Por qué crees, compañera María de los Ángeles? El divorcio, porque antes había muchas cláusulas, entonces tenían que cubrirse ciertos requisitos. A ver, pero ¿por qué consideras que ahora no tengas que invocar causas? A diferencia de hace Ha unos cambiado la época, digamos. A ver, ¿no influirá también vivencias del exterior, de países desarrollados? ¿No influirá que México suscriba tratados internacionales de respeto a los derechos fundamentales y esto se traduzca en que la persona tenga mayores libertades? Efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué, por ejemplo, ahora se contempla el interés superior de la niñez en un artículo 4º constitucional? ¿Esto qué significa? Que el derecho, en ocasiones, consideramos que se va enriqueciendo, sobre todo derechos fundamentales, porque de otra manera diríamos, no, si permanecemos anquilosados, por ejemplo, en la figura del matrimonio entre hombre y mujer, ¿a qué se deberá la influencia en la norma de que no, ya no solo entre varón y mujer, entre dos individuos capaces, sean del mismo sexo o de sexo distinto, ¿sí? ¿Será esto que el derecho se va dinamizando o va retrocediendo? Yo diría, todo depende en qué sociedad esté rigiendo ese derecho. ¿Estaríamos de acuerdo o no? ¿Qué opinas? ¿Sí? Quizá una sociedad conservadora de un régimen dictatorial diría, no, eso es un retroceso, ¿sí? Pero cuando se vive o se intenta vivir en una democracia, las libertades deben de campear. Por lo tanto, si tú dices el matrimonio para disolverlo solo demostrando causas o por mutuo consentimiento, si no, no. Obligas a que la persona permanezca en una situación jurídica que quizá ya no quiera conservar. Entonces dice, no, basta con que lo solicites al juez y él lo va a declarar, quiera o no el otro consorte. No sé si me doy a entender. Entonces, ahí estamos observando cómo el derecho evoluciona conforme la propia sociedad puede ir evolucionando. Aunque hay sociedades que parece involucionan. Estoy viendo lo que está ocurriendo en Afganistán, en donde un régimen que el respeto es cero hacia las mujeres, ¿sí? Entonces dices, ¿cómo va a entrar en el dinamismo de la comunidad internacional? No puede un régimen que no respete los derechos fundamentales de la mujer insertarse en el desarrollo de las naciones. No sé si nos quede claro esto, ¿sí? De tal forma que es importante que entendamos que en la medida que una sociedad vive en un régimen de libertades, tiende a favorecer en muchos sentidos que la persona no permanezca atada a costumbres religiosas o de diversa naturaleza, sino que un legislador actúe en forma laica al crear las normas. No sé si me estoy dando a entender o no. ¿Sí? Ok, continuamos. Muy bien, de acuerdo a otra disposición, tenemos como derecho, como facultad. Esta categoría hace referencia a la condición subjetiva del derecho, lo que bien nos mencionaba hace un momento, que el derecho sustantivo es el es, y el adjetivo. El adjetivo, ese sí no lo anoté, ¿verdad? Es el cómo.
El Es cómo, decir, sí. el adjetivo, acuérdense de la gramática. El adjetivo es calificativo, ¿sí? Tienes al sujeto, que es el sustantivo. Caballo. ¿De qué color el caballo? Negro, ¿sí? Entonces, caballo fuerte. Bien, ya estás calificándolo al sujeto, de tal manera que el adjetivo es el cómo. ¿Cómo le vas a hacer para aplicar el sustantivo? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí, Sí. ya. Muy bien. Es Pues, regresando a la gramática elemental para entender el derecho sustantivo y el adjetivo. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. cuyo sentido es otorgar a la persona un conjunto de prerrogativas que son exigibles frente a la autoridad o ante un particular. ¿Esto bien? Claro, es decir, permítame, el derecho lo puedes hacer valer frente a otro o frente a la autoridad, ¿sí? Con la diferencia que a veces frente a la autoridad te vas a ir normalmente por que la autoridad está violando derechos fundamentales y tienes la herramienta del juicio de amparo. En cambio, si un particular no te paga un título de crédito, pues no vas a promover un juicio de amparo. Vas a demandarlo y vas a hacer uso del derecho mercantil, tanto sustantivo como procesal, de tal manera que el derecho lo vas a hacer valer frente a otros o frente a la autoridad. No sé si me doy a entender. Sí, entonces quiere decir que en este caso es la forma en que las partes tienen el derecho de acudir ante una dependencia o con el particular para exigir su derecho. Bueno, también vas a exigir ante la autoridad el derecho que tiene frente a ti otro particular, ¿sí? No puedes hacerte justicia por propia mano. Lo establece el artículo 17 constitucional. Por lo tanto, si tienes un conflicto con otro particular, una controversia, tendrás que acudir ante la autoridad. ¿Queda claro? Ok, Sí. continuamos. Y el derecho como tratado es el conjunto de normas que además de imponer deberes, conceden facultades. Bueno, como tratado, no sé si aquí como que no queda claro, tratado que internacional o como trato, no sé, como que queda un tanto hueco allí el concepto de tratado, porque yo entiendo que un tratado es un acuerdo de voluntades que suscriben los estados y ese tratado viene a ser norma obligatoria para el país que suscribe un tratado de acuerdo al artículo 133 constitucional. ¿Sí? No sé si me doy a entender. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Seguimos, compañerita. ¿Qué más tenemos? Perdón, no lo alcanzo a ver muy bien porque estoy en mi teléfono, se me apagó la computadora. No le Pero digo que le apoye, ¿no? Que le apoye otro que tenga la computadora. Arad, ¿tienes computadora? ¿U otro? No, igual estoy en el celular. Válgame Dios. A ver, ¿quién tiene una computadora que le apoye? No tantos, nomás uno necesito. Integrante del... Mari. Mari, ¿qué necesitas? Yo, ¿O quién? ¿Quién va a ser? ¿Belinda? pues si gusta le puedo ayudar. Échele pues. O no, ya. ok. Tenemos desglosado lo que mencioné hace un momento, que perdón, Belinda. Es el derecho como razonamiento, disposición, facultad o tratado. Es lo que mencioné anteriormente, solo que aquí nos desglosa cada uno conforme a lo que va dirigido. Como razonamiento, como facultad y como tratado, ¿verdad? Así es. Conjunto de principios, normas. ¿Qué dice al final? Ciencia,
que estudia el Siguiente, que derecho. es el derecho, conjunto de principios y normas. Bien, ok. Vamos adelante entonces. A la que sigue. Bien, pues el siguiente tema es el derecho constitucional. Y el derecho constitucional es una disciplina jurídica cuyo objeto de estudio es la Constitución. Este se basa únicamente en la Constitución. En el libro nos hablaba de diferentes autores, nos mencionaba 3. El primero fue García Maínez. Él nos dice que es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones entre sí y con los particulares. Vamos a ver. Además, Permítame, vamos a tratar de desglosar esta definición que nos proporciona este tratadista. Conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado. Para ustedes, ¿cuál es la estructura fundamental del Estado? ¿Los poderes? Los 3 poderes, es correcto, ¿sí? Los 3 poderes es la estructura fundamental del Estado. A las funciones de sus órganos, es decir, qué facultades y competencia tiene cada uno de estos 3 poderes. Y aparte, como ya lo había mencionado, existe otro órgano muy importante dentro del Estado y que algunos autores la han denominado la célula democrática, la denominan municipio libre. De libre tiene lo que yo tengo de astronauta, el municipio, pero pues así se le ha considerado como una entidad que tiene ciertas libertades, pero cada día está más sujeto al gobierno del Estado, un municipio, y luego se dan circunstancias como aquí en la zona metropolitana en que habitamos, en donde ya es una sola mancha urbana, 4 o 5 municipios, y eso definitivamente también dificulta la administración de un gobierno de estas características. De ahí pues que la realidad va de alguna manera modificando la normalidad, es decir, la norma que está establecida en nuestra Constitución, a tal grado que si el municipio en las facultades que les da el 115 constitucional dice que las fuerzas de seguridad preventiva serán del municipio, vemos que en la realidad eso no ocurre, al menos en la zona metropolitana, donde a base de convenios los obligas a tener una sola corporación o una policía estatal, qué sé yo. Entonces se va modificando en la medida en que la geografía también del país se va también modificando, de tal manera que esa estructura fundamental son los 3 poderes, pero también sin desconocer la existencia de esta entidad denominada municipio. Luego dice, las funciones de sus órganos. Las funciones de sus órganos, ni más ni menos, también de manera general, lo establece la propia Constitución para cada uno de esos poderes. Por ejemplo, si nos vamos al Poder Ejecutivo, nos dice, estas son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Nos vamos al Poder Legislativo. Estas son las facultades que tiene el Poder Legislativo. Nos vamos al Poder Judicial. Estas son las facultades o atribuciones que tiene el Poder Judicial. Y luego, para ser presidente de la República, estos son los requisitos. Para ser ministro de la Corte, estos son los requisitos. Para ser diputado o senador, estos son los requisitos. Entonces, la Constitución se ocupa de establecer funciones, competencia, requisitos de cada uno de esos poderes. Y luego habrá leyes reglamentarias de cada una de esas disposiciones constitucionales para establecer todavía de manera más detallada
las funciones, competencias y requisitos de cada uno de los integrantes de esos tres poderes. ¿Sí me doy a entender? Y, por ejemplo, si nuestra Constitución dice que somos un país constituido en una república democrática, representativa y federal. ¿Qué les dije del gobierno republicano? ¿Sí se los comenté o no se los comenté? ¿Serio que no? A ver, Arad, ¿qué entiendes por gobierno republicano? Arad, Sí, ¿qué entiendes por gobierno republicano? pues que el gobierno recae sobre el presidente, una persona, el presidente, que nos representa. No, Arad. A ver, Cintia. Cintia, Dígame, profe, sí, perdón. ¿qué tengo entiende problemas. por gobierno republicano? Pues yo por gobierno republicano entiendo que tenemos, o sea, que nosotros podemos elegir a nuestros representantes. No, ese es democrático. ¿Qué entendemos por republicano, Mario? Que tiene un tiempo determinado de duración. Que tiene un tiempo determinado. Va a haber rotación, va a haber relevos periódicos, ¿sí? No pueden permanecer a perpetuidad un gobernante. ¿Sí queda claro? Esa es la característica de un gobierno republicano. La rotación, el relevo periódico de sus gobernantes. ¿Sí queda claro? Empezando por la no reelección del presidente de la República. Y luego ya entraron en la tentación de reelección por un solo periodo de los diputados, de los senadores, de los presidentes municipales. Aún no llegan al gobernador ni al presidente de la República. Espero que ni se les ocurra, porque para mí eso es un retroceso. Por más bueno que sea el gobernante, debe decir adiós, porque el poder ejercido durante mucho tiempo, si en sí corrompe, ejercido mucho tiempo, pues corrompe más, ¿sí? Y al rato vamos a tener verdaderas sanguijuelas, parásitos, ahí, en el poder, como ya los hemos tenido, ¿sí? Que andan de un puesto a otro, y siempre quieren estar viviendo del presupuesto, buscan la manera de permanecer en el poder. Entonces el gobierno republicano es el que se caracteriza por el relevo periódico de sus gobernantes. Democrático porque el pueblo lo elige. Representativo porque a través del voto nombramos a esos representantes. Y federal, ¿por qué es federal, Ricardo? ¿Puede volverme a repetir la pregunta, ¿Por profesor? qué tenemos un gobierno federal? Y ya se los explicaron en derecho constitucional, supongo yo. La verdad no tengo clara la idea en mi cabeza, profesor. A ver, Katia. Porque cada estado tiene su gobernante. Sería muy difícil que el presidente de la República controlara todo lo que sucediera en cada estado. Por ende, hay federaciones, hay municipios, para que de esa manera sea más fácil, ¿no? No es por eso. ¿Quién sabe? ¿Cómo surgió el federalismo? ¿Quién sabe? Miren, que los traigo en cero. Luego, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se pusieron a estudiar cuando vieron garantías o constitucional? Bueno, vamos a ver. Federación significa acuerdo, pacto, ¿sí? El federalismo es un término ingenioso que surgió a raíz de la independencia de las 13 colonias respecto de Inglaterra. Si ellos no se hubieran constituido en una federación, en un acuerdo entre todos ellos para tener un solo gobierno, difícilmente hubieran logrado su independencia.
Eran estados un tanto disgregados, pero como tenían el problema de quererse independizar de la corona inglesa, decidieron crear una federación, ¿sí? Por una verdadera necesidad de hacerle frente al gobierno inglés, unidos en un gobierno para todos, y a la vez cada uno tener un gobierno, pero parecido al de todos, es decir, con 3 poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Pero fíjense lo interesante, le dejan facultades al gobierno federal, renuncia cada uno a esas facultades, por ejemplo, legislar en materia de comercio, legislar en materia de derecho exterior o derecho internacional, legislar en materia de armas, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos se comprometían a renunciar a no legislar respecto de las materias que delegaban en favor de la federación. Todo aquello que no dejaron para la federación, quedó para los estados. Entonces, de ahí surgieron los impuestos federales y los impuestos estatales. Y al mismo tiempo, cada estado se erigía en una especie de municipios, ¿sí? De tal forma que es una cuestión ingeniosa el federalismo que surgió en las 13 colonias de Norteamérica, allá a fines del siglo XVIII. Y en México implantamos el federalismo por decreto. No surgió de ninguna necesidad, sino como que se le veía bonito a los norteamericanos el federalismo, pues vámoslo copiando, cosa que no ha funcionado de manera adecuada en nuestro país, sino que ha vivido en un marcado centralismo, aunque en el papel se nos diga que vivimos en un federalismo o en una federación, porque traemos un vicio de origen. No se creó el federalismo por una necesidad, como ocurrió en Estados Unidos, sino por copia, por moda, por decreto. ¿Sí me doy a entender? Aquí no había estados, aquí había provincias antes de la independencia, ¿sí? Que no había ninguna relación entre ellos, de tal manera que cuando se quitan a los españoles de encima, pues la primera constitución que tuvimos, la del 24, fue federalista, pero pues, ¿cuál federación? ¿Cuál acuerdo? Todo surgía a partir del centro, las directrices políticas, económicas y de toda naturaleza del centro. Entonces, a pesar que en la Constitución del 17 establece un gobierno federal, en la práctica tenemos un gobierno centralista que concentra cualquier cantidad de funciones. El presidente de la República tiene un enorme control respecto de las entidades federativas, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Allá sí le pueden hacer frente cualquier estado a la federación, lo que aquí no sucede. Bueno, espero no haberme perdido en esta explicación, pero la considero importante para que la entendamos mejor. ¿De acuerdo? Y ahí le dejamos el día de hoy. ¿Sale? Nos vemos mañana. Sí. Gracias. Gracias. Me apagó mi computadora, no pude decir presente. Ahorita se lo pongo. ¿Cuál es su apellido? Ayala Méndez. ¿Quién más? Yo también, profe, me conecté tarde porque se me había ido el internet.